Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 11 de junio del 2019 y esta es la transmisión número 42 del contenido ciberterritorial Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. El día de hoy pues estamos ya iniciando transmisiones. Iniciamos un poquito tarde porque pues tuvimos algo de actividad en el trabajo hasta pues hace un par de horas. Pero bueno, ya estamos aquí, amigas y amigos. Damos la bienvenida a quienes desde el inicio nos acompañan: BG Jin, Banner Retana Vaz, Daniel Alcaraz. Muy buenas noches a todas y a todos. Esperemos que en el transcurso de la noche se vayan incorporando. Buenas noches, Ángeles Dávalos, que también se incorpora a la transmisión. Hoy vamos a iniciar con los contenidos. Tenemos información importante. Ceci de la Rosa, buenas noches. Ángeles Dávalos nos dice: te veo de lado. A ver, vamos a ver si se corrige esto. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver cómo está la transmisión. Efectivamente, a ver, vamos a ver si podemos enderezar esto. No sé por qué, qué es lo que pasó. ¿Por qué está fallando esto? Normalmente no pasa nada. A ver. No sé por qué nos está dando lata. Bueno, vamos a tener que poner el teléfono de esta manera. Bueno, la tableta, pero nos va a dar un poquito de lata. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos hace esta travesura? A ver. Bueno. Ponle el bloqueo de pantalla, dice. No sé qué está pasando. No sé, nunca me hacía esto. Bueno, vamos a ver si así podemos hacerle ya. Bueno, pues vamos a transmitir así porque nos está dando un poco de lata. Ahora nos vamos a ver en vertical. Bueno, veremos para próximas ocasiones preparar con tiempo la cámara para que no nos haga este desaguisado. Bueno, amigas y amigos, vamos a iniciar. Ya vamos sobre el tiempo. Decir inicialmente que tenemos los contenidos etiquetados con los hashtags. Aquí estamos. Ah, caray. Ya nos sacó otra vez. Aquí está. Bien. Tenemos los contenidos etiquetados con el hashtag los 4 acuerdos migratorios. Esta es una nota relacionada precisamente con los acontecimientos de la semana pasada respecto de la amenaza de aranceles de Donald Trump, que ya tratamos en la emisión anterior también. Y por otro lado, las negociaciones ocurridas en Washington con la delegación mexicana, los representantes del gobierno estadounidense. Ha habido una cantidad enorme de versiones al respecto. Aquí tenemos para ustedes cuáles son concretamente los 4 acuerdos, a qué se comprometió México. Incluso el día de hoy Donald Trump fanfarroneaba diciendo que había acuerdos oscuros, acuerdos secretos sobre la mesa, enseñando un papelito ante la prensa. Y un periodista del Washington Post alcanzó a tomar una foto del papel y en realidad este papel era la parte de la relatoría de los acuerdos que ya se habían dado a conocer, dejando nuevamente en ridículo al presidente de los Estados Unidos, quien ha insistido en tratar de enturbiar los resultados de estos acuerdos, porque evidentemente fue una derrota política para él y un impacto esto seguramente negativo tendrá en su base electoral. Recordemos que está próximo el proceso electoral presidencial. Él se perfila para la reelección en los Estados Unidos y mucho de este jugueteo, de estas declaraciones, de estos jaloneos a los que ya nos tiene acostumbrado
este personaje de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pues tiene que ver con eso, con la carrera electoral, con el proceso de reelección, más que otra cuestión. El siguiente contenido, etiquetado con el hashtag unos trabajando, otros saboteando, hace referencia a una nota respecto de la conformación de un bloque de gobernadores, particularmente en la zona centro del país, que está buscando ya presentar un plan al asesor de la presidencia, Romo, quien estaría comprometiendo una serie de proyectos económicos para seguir activando la economía del país y con ello contribuir a alcanzar la meta del crecimiento del 4% comprometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este contenido etiquetado con el hashtag, decíamos, unos trabajando, otros saboteando, mientras la oposición de quinta sigue haciendo un papelón a lo largo y ancho del país y también en el extranjero, pues cada vez se suman más actores a trabajar por el interés nacional, por el desarrollo de nuestro país, más allá de mezquindades, más allá de actitudes verdaderamente deleznables. El siguiente contenido, etiquetado con el hashtag Función contra la Corrupción, es una nota que recuperamos para ustedes en donde hablamos de qué ha ocurrido en materia de combate a la corrupción durante los primeros 6 meses ya de gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente las acciones emprendidas por la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval en materia de combate a la corrupción. El cuarto contenido, etiquetado con el hashtag ante la adversidad, altura de miras. Y aquí vamos a hablar del caso de este joven de la Universidad del Pedregal, secuestrado y lamentablemente asesinado, ultimado. Las declaraciones el día de hoy de la madre de este joven nos dejan ver el talante de esta mujer, la estatura moral y la altura de miras ante la adversidad, altura de miras. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag, como de costumbre, agenda me canso ganso. Pues comenzamos, amigas y amigos. Desde luego saludamos a quienes se están incorporando también: Carla Alejandra Reyes, Ari G, Aurora G, Dávalos, nuestra prima Monse Lugo. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes se incorporan y nos regalan como siempre el amable favor de su presencia. Pues comenzamos, amigas y amigos, con lo ya estipulado. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias digital Nación 3 2.1, es de la nota internacional titulado Los 4 acuerdos entre México y Estados Unidos con los que evitaron la imposición de aranceles. Esta nota está publicada el día viernes 7 de junio y dice así: porque México es un importante socio comercial para Estados Unidos. Después de que se anunciara que México y Estados Unidos lograron acuerdos que suspenden de forma indefinida la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump, Marcelo Ebrard informó a qué se comprometieron las dos naciones. Y esto es información contante y sonante, nada de especulaciones, nada de manipulaciones ni golpeteos mediáticos. El canciller mexicano dio una conferencia de prensa este viernes en la noche donde informó 4 acuerdos a los que se llegaron. El primero, en materia de seguridad. En esta materia, México se comprometió a reforzar las acciones que garanticen el cumplimiento de la ley en el país. Y aquí uno de los acuerdos más relevantes: México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana con el fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional, pero con prioridad en la frontera sur. De hecho, Marcelo Ebrard explicó que de los 11 municipios de la frontera sur de México serán prioridad de la Guardia Nacional a partir del lunes, del día de ayer, 10 de junio. Además, México se comprometió a tomar acciones decisivas para desmantelar organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento. Los dos países se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas
que ayuden a resolver el problema migratorio. Y aquí un primer aspecto a recuperar, amigas y amigos, es que estas medidas el gobierno mexicano ya las había implementado desde hace un par de meses. En realidad no es algo nuevo. En todo caso, se refrenda el compromiso de garantizar la seguridad del territorio nacional, de garantizar también la seguridad de los migrantes, no a una política de persecución ni de criminalización de los migrantes, por el contrario, una política solidaria que tiene en el fondo el respeto a la dignidad, a los derechos humanos de los migrantes y por otro lado también el salvaguardar la seguridad de nuestro territorio. El segundo acuerdo tiene que ver con el asilo a migrantes, que esto ha generado mucha polémica en relación al llamado tercer país seguro. Lo cierto es que en este caso no se está llevando a cabo la medida de tercer país seguro. Lo que se está garantizando es un lugar de permanencia atendiendo a la integridad, a los derechos humanos de los migrantes, mientras se sigue el proceso de juicio para la obtención del asilo en los Estados Unidos. Ahora, gracias a los nuevos acuerdos, los migrantes que crucen por la frontera hacia Estados Unidos serán regresados a México de forma inmediata y desde territorio mexicano tendrán que gestionar y esperar la resolución de su petición de asilo. México en ese sentido se compromete a dar asilo a estos migrantes mientras se resuelve su petición y a ofrecerles trabajo, acceso a la salud y educación a ellos y sus familias, así como la protección a sus derechos humanos. Todo esto por un principio de justicia y fraternidad universal. Aquí otro aspecto también importante y que desde ya hace meses tocamos el punto aquí en estas emisiones, amigas y amigos, es la realidad que se está enfrentando en la ola migratoria. Si bien es cierto, la situación de los migrantes es histórica, en los últimos años y particularmente en este periodo reciente de la historia, lo que estamos viendo son migraciones financiadas. Aquí hay una disputa muy clara entre los opositores a Donald Trump encabezados por George Soros y los demócratas en Estados Unidos y particularmente el ala conservadora, el ala republicana encabezada por supuesto por Donald Trump. En ese sentido, ¿cuál es la postura? ¿Cuál ha sido la postura y sigue siendo la postura de nuestro gobierno? Respetar la dignidad humana, atender las necesidades básicas de los migrantes que pasan por nuestro territorio, evidentemente registrar de quién se trata, quiénes son, cuántos son, por dónde van a transitar y en este acuerdo particularmente de manera temporal garantizar por una perspectiva, una política humanitaria su atención a necesidades básicas. No podríamos esperar menos de un país como el nuestro que también ha enfrentado los procesos inmigratorios de nuestros connacionales a los Estados Unidos y que también ha enfrentado sistemáticamente el racismo, la discriminación, la persecución. No podemos ser reproductores de esas prácticas evidentemente nocivas y ese es el espíritu del acuerdo. El punto número 3, el aspecto central. Este gobierno ha dicho la migración no es por gusto, sino por necesidad. Y lo que se aspira es a generar polos de desarrollo en las regiones de origen de los migrantes, tanto de nuestros connacionales como de nuestros hermanos centroamericanos, y a partir de eso la importancia de este tercer punto del acuerdo, desarrollo en Centroamérica. Ambos países se comprometieron a fortalecer la relación bilateral y fomentar la inversión y desarrollo no solo del sur de México, sino también de Centroamérica, para crear una zona de prosperidad, ya que así consideraron podrán subsanar las causas de la migración y ofrecer a las personas buenas condiciones de vida en sus naciones de origen. Para esto, Estados Unidos apoyará el Plan de Desarrollo Integral que lanzó México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Logramos puntos intermedios, dijo el canciller mexicano. Ellos accedieron a apoyar el plan que propuso México para el desarrollo en Centroamérica y el sureste de nuestro país y en ese sentido México colaborará con mayor vigilancia y control del proceso migratorio. No olvidar que también
Alemania y España son otros países que han respaldado este programa de incentivo al desarrollo en Centroamérica y el sureste de nuestro país, y es desde ahí, desde el combate a las causas, o particularmente la atención a las causas, cómo se responden y se resuelven los problemas sociales de fondo, no con medidas policíacas, no con medidas fiscales, no con medidas persecutorias. Y el punto número 4 de los acuerdos es el planteamiento de una temporalidad para evaluar los resultados de las medidas implementadas por ambos países. Ambas partes están de acuerdo que si las acciones no dan resultados, habrán medidas adicionales. De ser necesario, continuarán conversaciones sobre nuevos acuerdos, mismos que serían anunciados en un plazo no mayor de 90 días. Así, el gobierno mexicano resolvió el tema de los aranceles, que en realidad pues son también un desplante derivado de pues los tiempos políticos que está viviendo Donald Trump en el país vecino, y por otro lado la disputa que tiene con sus opositores. Lo cierto es que incluso legisladores de su propio partido ya habían anunciado que de presentarse la medida no la iban a avalar en el Congreso por las afecciones que esto hubiese representado para los productores y consumidores estadounidenses. Así se cierra esta página, se abre otro periodo de implementación de acciones para mitigar, controlar y mitigar la migración, pero atendiendo a las necesidades de fondo, a las necesidades sociales, y de esta manera México da una lección de diplomacia frente a uno de los países más poderosos del mundo. Las amenazas no cundieron efecto y la vía diplomática, el diálogo, fue lo que permeó este proceso vivido en los días recientes. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Lo demás son meras especulaciones, manipulaciones mediáticas para llevar agua a sus molinos por parte de la llamada hashtag oposición de quinta. Ahí lo tienen, y con ello cerramos el primer contenido de esta transmisión. Continuamos con el contenido etiquetado hashtag unos trabajando, otros saboteando. Esta nota la retomamos del portal de noticias digital Revolución 3.0. Está publicada el día de hoy, 11 de junio, y se titula: Gobernadores de 5 estados presentarán a Alfonso Romo, el asesor de la presidencia. La Alianza Centro-Occidente ayudará al planteamiento del presidente a que el país crezca el 4%, dicen. Al menos 20.5 millones de personas habitan en esta región del país, que genera un Producto Interno Bruto de 90,000 millones de dólares. Esta nota está firmada por la redacción del portal Revolución 3.0. Gobernadores de 5 estados del país y dirigentes de la iniciativa privada presentarán este martes la integración regional de la Alianza Centro-Occidente a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. En el encuentro participará el dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, así como los mandatarios de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. Y hay que decirlo, mientras el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, está llamando al sabotaje, está llamando a la provocación, al descrédito, un día sí y otro también, algunos legisladores de su partido han decidido dejar de lado las mezquindades, han decidido dejar de lado las diatribas y han decidido ponerse a trabajar por el desarrollo del país. México es más y más fuerte y más próspero estando unido, y esta bandera es la que han empezado a enarbolar tanto legisladores como, en este caso, gobernadores de distintos partidos. Aquí los partidos no valen, lo que importa es el interés del país. El dirigente empresarial Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, hablará sobre la importancia de la iniciativa desde la perspectiva de su sector
y la necesidad de articular una estrategia de colaboración conjunta con el sector público-privado para impulsar el desarrollo regional. Y aquí hay que decirlo, es importante porque también una de las descalificaciones que ha estado presente es que hay desinterés en la inversión, que los empresarios no quieren invertir, ni nacionales ni extranjeros, y aquí lo que estamos viendo es que gobernadores, líderes empresariales y el gobierno federal están trabajando de manera conjunta para activar el desarrollo económico del país. Se trata de una potencia económica que crece incluso por encima de los estados del norte del país. Muchas veces se ha dicho que el mayor desarrollo económico en nuestro país está en el norte, que el sureste es el sector geográfico más rezagado. Pues aquí lo que se está viendo es que esta zona centro, esta región centro, es altamente productiva, tiene un elevado desarrollo económico, y esta zona de colaboración económica se está poniendo al servicio del país para incentivar el desarrollo. Esta región se prevé puede crecer 4.5% en 2019 y con esto ayudar al planteamiento del presidente de la República a que el país crezca al 4% anual en promedio. El director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Eduardo Sojo, presentará una síntesis del contexto de la región Centro Bajío, sus potencialidades, retos y áreas de oportunidad. Según la tarjeta informativa, al menos 20.5 millones de personas habitan en esta región del país, que genera un Producto Interno Bruto, decíamos, de 90,000 millones de dólares y acumula 2.32 millones de empleos. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, hablará de la importancia de impulsar modelos que permitan generar consensos y pactos regionales para crear gobernanza, atender el interés colectivo, así como de la pertinencia de replicarlo en otras regiones del país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. La alianza tiene su origen en el Pacto de San Miguel, firmado el 23 de noviembre pasado entre los gobernadores de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, y el pasado 8 de mayo también se integró el gobernador de Jalisco. Este plan tiene como metas detectar problemas comunes, diseñar políticas públicas conjuntas y realizar proyectos regionales. Esta es el espíritu de la Cuarta Transformación, amigas y amigos, poner por delante el interés superior del país, del pueblo de México, y a partir de ello articular esfuerzos para generar, para incentivar la economía, el empleo y el bienestar de todos los mexicanos. Aquí lo tienen, hashtag unos trabajando, otros saboteando. Pues continuamos, amigas y amigos, con el tercer contenido de esta transmisión. En este caso lo retomamos del portal de noticias digital Polemón. Está publicado el día de hoy, 11 de junio, y está firmado precisamente por la redacción de este portal. Se titula la nota: con Irma Sandoval al frente, gobierno de AMLO ha inhabilitado a 400 funcionarios por actos de corrupción. Este contenido, decíamos, etiquetado con el hashtag Función contra la corrupción. Dice así: en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cerca de 400 servidores han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, quien ha aplicado también sanciones resarcitorias por una suma que supera los 656 millones de pesos. La titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, contó a Notimex que recibieron una administración pública federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de retomar problemas y una falta de organización. Por ese motivo se han hecho todas las inhabilitaciones señaladas, así como más de 6.200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas, que suman un monto mayor a los 657 millones de pesos. Explicó que los medios, por supuesto, le han dado mayor relevancia a casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien quedó inhabilitado por 10 años por ser uno de los más sonoros, pero no son los únicos. Dijo que se ha trabajado a marchas forzadas
y por ello próximamente se darán a conocer resultados de la llamada estafa maestra en la que están involucrados funcionarios también del gobierno anterior como Rosario Robles, el propio José Antonio Meade, entre otros, que fue una red de complicidades que se aprovecharon de las instituciones de educación superior. La funcionaria prefirió no revelar los casos en los que están trabajando porque hay secreto procesal, pero aseguró que el combate a la impunidad ha sido constante y que a estas alturas ya más o menos tienen el control, aunque aún faltan cosas por hacer. Sobre la pregunta de cuál era el sector que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, respondió que lamentablemente es parejo y no hay ni para dónde ir. Un ejemplo de esto es el caso, decíamos, de la estafa maestra, donde se creía que solo están relacionadas dependencias como la SEDATU o Desarrollo Social, pero que han encontrado también vínculos con la Comisión Federal de Electricidad, presidida en aquel entonces por Enrique Ochoa, y también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban, por ejemplo, en este caso a la Universidad de la Chontalpa, haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que la tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad, dijo. La misma situación se daba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo cómo se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo, gastando millones de pesos sin ningún sentido. Sobre la inquietud que existe por las políticas de austeridad en la nueva administración, Sandoval Ballesteros dijo que lo que se está aplicando es una austeridad republicana, lo que significa que somos un gobierno muy rico y sí, somos un país muy rico, pero somos la 14ª economía del mundo con un pueblo muy pobre, que además se ha acostumbrado a ver como natural el derroche de muchos funcionarios. Por eso dijo que la intención de este gobierno es poner punto final a la parafernalia de poder y simplemente reorganizar los recursos, pues no se trata ni de generar recortes ni economías de forma falsa. Insistió que la austeridad republicana de Estado se diferencia de la neoliberal porque en esta última se imponen recortes a programas sociales, de salud y de educación. Con estos recortes se logra una administración pública federal con cientos y cientos, miles diría, de direcciones generales adjuntas que no son otra cosa que ayudantes con buen sueldo de los directores generales. No obstante, los recortes que hace este gobierno no significan el recorte masivo de personal, por lo que no están realizando ningún ajuste ni ninguna reorganización con los funcionarios operativos ni con quienes realizan actividades sustantivas. Luego declaró sobre las recientes restricciones impuestas a investigadores del CONACYT, explicando que los funcionarios públicos de las instancias de educación estaban acostumbrados a hacer turismo académico y político. Viajaban para China y a la mínima provocación a Estados Unidos, a Europa, dijo, por lo que AMLO explicó que no se trata de no utilizar recursos, sino de usarlos cuando sea verdaderamente necesario. Aseveró que los becarios, estudiantes e investigadores que tengan que salir a dar a conocer sus resultados a congresos o a seminarios tienen aseguradas esas prerrogativas, pero porque ellos son los que hacen sustantivamente el trabajo de esas instituciones de investigación. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una función pública que a 6 meses de iniciar funciones está dando resultados. Ya cerca de 400 funcionarios consignados, destituidos, inhabilitados, uno de ellos el caso más reciente de Emilio Lozoya, que por cierto el día de hoy anunció que no se va a presentar a comparecer, toda vez que considera no tener garantías para llevar a cabo este procedimiento judicial. Sin embargo, lo cierto es que se le negó el amparo que había tramitado para dar curso a la orden de aprehensión en su contra, y por eso es que se está escondiendo y escabullendo de la aplicación de la justicia. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, hashtag función contra la corrupción. Y finalmente vamos a este cuarto contenido de la emisión el día de hoy, esta nota etiquetada con el hashtag ante la adversidad, altura de miras, y es una nota recuperada del portal de noticias digital Aristegui Noticias, publicada el día de hoy en torno pues a este lamentable acontecimiento del joven
que fuera asesinado Norberto Ronquillo, inicialmente secuestrado. Sus familiares pagaron un rescate a sus captores aquí en la Ciudad de México y lamentablemente fue encontrado sin vida en la alcaldía de Xochimilco. Y esta nota, bueno, pues ha dado el revuelo por todos los medios locales, nacionales y también internacionales. Lamentablemente, hay que decirlo, amigas y amigos, se está utilizando por parte de los medios masivos de comunicación esta tragedia, esta desgracia, como una fuente de golpeteo al gobierno local de la Ciudad de México, también al gobierno federal. Se está enarbolando una bandera que realmente no tiene como fondo la preocupación por esta familia o por la seguridad de todos los habitantes de este país, los problemas de inseguridad que son ya de lamentablemente por lo menos una década y media atrás, y que pues esto es el resultado de la implementación de políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, y que lamentablemente eso en algunos casos ha sido caldo de cultivo para que se opte en algunos sectores de la población, en algunas personas, por el camino de las llamadas conductas antisociales, y esto pues ha tenido nuevamente un impacto en la vida de este joven, en la vida de esta familia, como ocurrió también lamentablemente en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, que a la fecha tenemos la sospecha de que el gobierno federal anterior tuvo toda la responsabilidad del mundo, pero también se tiene la sospecha de que participó el narcotráfico, y que bueno, aún estamos a la espera de resultados de esta investigación. El gobierno actual ha abierto ya una investigación al respecto, una fiscalía especializada para atender el caso. Pues la nota está firmada por el portal de noticias de Aristegui Noticias el día de hoy, y se titula "Todos debemos trabajar contra la inseguridad, no solo el gobierno", dice la madre de Norberto Ronquillo, la señora Norelia Hernández. Y esto de verdad asombra a propios y extraños, y nos deja ver el talante, la altura de miras, la integridad de esta mujer, que ante el dolor terrible de haber perdido a su hijo se dice: momento, no se trata de hacer escarnio ni utilizar políticamente la tragedia de mi familia, de la muerte de mi hijo. Se trata de reflexionar todos en conjunto como sociedad sobre un problema que es estructural, que tiene ya su tiempo asentado lamentablemente en el país, y que requiere de medidas y del esfuerzo y coordinación de toda la sociedad mexicana para ser atendido y para ser replanteado. Así nos lo hace saber esta valiente y noble mujer, Norelia Hernández. Dice hoy ante los medios: esto es una pesadilla, pero tenía que venir a agradecerles y decirles que me voy muy llena de amor y estoy bien y en paz. En medio del dolor, Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado, llamó a la sociedad a hacer una cadena de favores, en alusión a la película del tema altruista que lleva ese nombre, y a participar para cambiar el entorno y seguridad en la Ciudad de México y en el país. En conferencia de prensa, Norelia hizo ver la necesidad de que la población trabaje y participe, cada quien desde su ámbito, para no dejarle todo al gobierno, pues por más trabajo que haya de las autoridades, si la ciudadanía y los padres de familia no inculcan bases ni moral, se repetirán casos como el de su hijo, afirmó. Aseguró que en su diálogo con la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y la procuradora Ernestina Godoy, fue a alzar la voz por todas las Norelias, por todos los Norbertos. Lo que importa es quién cumplirá las leyes. Esto es muy doloroso y esto es una pesadilla, pero tenía que venir a agradecerles y decirles que me voy muy llena de amor, de muchas cosas muy hermosas,
y estoy bien y en paz, señaló en una reunión con reporteros el día de hoy por la tarde. Expresó a los medios todo el agradecimiento por el apoyo que dieron a la difusión del caso de su hijo y que de su muerte resultará, dijo, algo positivo. Lo cierto es que estos medios, muchos amigas y amigos, lamentablemente, en la amplia cobertura que le han dado al caso, tiene que ver más con un interés político de golpeteo que por un interés informativo y también por un interés o una empatía con la desgracia de esta familia. En su opinión, Norelia, la situación se salió de control en las redes. Fíjense esta capacidad de análisis, de reflexión frente a la tragedia, frente al dolor, frente a la adversidad, altura de miras. En todo momento le preguntaban si quería que renunciara la jefa de gobierno o el presidente López Obrador. Fíjense el nivel de mezquindad de los reporteros, de los medios de comunicación, tratando de aprovechar el dolor de esta mujer para sacar raja política de la desgracia. Verdaderamente lamentable. A lo que respondió que no es la solución, que no todo se lo debemos dejar al gobierno, que los ciudadanos, debemos apoyar en las soluciones. La familia de Ronquillo Hernández pidió a las autoridades de la funeraria no permitir el paso a la prensa en el área del velatorio. ¿Por qué será? Por lo que la rueda de prensa se efectuó en una sala alterna donde pudo hablar de la situación que vive. Pide aplicar tecnología en investigaciones. Se dio el tiempo incluso para hacer esta sugerencia de altura. Llamó a las autoridades para que en el marco de sus obligaciones llenen los huecos que hay en las leyes y que agilicen las investigaciones y utilicen toda la tecnología para resolver rápido los casos. ¿Quién va a organizar todo esto que no tiene pies ni cabeza? Vamos a ponernos a trabajar como sociedad. Vamos a levantar la voz, dijo Norelia. Una y otra vez Norelia Hernández pidió por aquellas madres que estaban viviendo lo mismo con un hijo desaparecido, que las ayuden, que los medios de comunicación las apoyen para que difundan sus casos. ¿Cuántos desaparecidas ha habido durante los últimos sexenios en el país y cuál ha sido la postura de los medios tradicionales, particularmente la radio, la televisión y algunos sectores de la prensa? Ha sido el silencio cómplice, la indiferencia, la indolencia o la actitud soberbia de los llamados daños colaterales, como algún expresidente del cual no me quiero acordar decía sobre las bajas de población civil en medio de la ola de violencia en la que sumió al país. Lo voy a decir, sí, se trata de Felipe Calderón, ese sinvergüenza, ese pillo, ese traidor a la patria. Dijo que no sabe cómo pagará tanto amor y tanto cariño recibido y pidió mucho por aquellos que no tienen dinero ni apoyo, y no se trata de echarle al gobierno. Sobre las investigaciones que hace la Procuraduría, la madre de Norberto Ronquillo señaló que ella no conoce de cuestiones políticas, pero si es atípico o no el caso de su hijo, no lo sé, señaló. En tanto, durante la tarde seguían llegando amigos, familiares para dar el último adiós a Norberto, que la tarde del martes fue llevado al estado de Chihuahua, de donde es originario y donde lo esperan más amigos y familiares. Pues así esta nota, amigas y amigos, el día de hoy. Desde luego una situación lamentable, la muerte de una persona. No tendríamos por qué estar hablando de uno solo, de una sola. Lo cierto, lamentablemente, es que nuestro país está sumido en una crisis, pero como lo señala Norelia Hernández, nos corresponde a todos, autoridades, sociedad civil en su conjunto, trabajar para mejorar esta condición, trabajar desde las familias, desde las escuelas, desde los espacios de convivencia, desde la generación de oportunidades de empleo, de bienestar, para que poco a poco este tipo de notas vayan saliendo, vayan borrándose del radar de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, Norelia Hernández, una mujer ejemplar ante el dolor, ante la adversidad, altura de miras. Bueno, pues hay una cachetada con guante blanco a Isabel Wallace, por ejemplo, al propio Javier Sicilia y a tantos otros personajes o medios de comunicación que de las tragedias han hecho un negocio o incluso tratado de
sacar raja política. Bien, pues amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos a ir a la sección agenda. Me canso ganso, nos comenta Aranza RZ. Es algo que nos está preocupando más y más. Hoy la plática con mis amigas y compañeras dejó de ser en relación a la música que nos gusta. Dejamos a un lado las risas para cambiarlas a expresar entre nosotras que no nos sentimos seguras como mujeres y jóvenes. Y este también es otro tema, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios, que tiene ya lamentablemente años sin resolverse. Reflexionábamos que como sociedad necesitamos con gran urgencia volver a retomar los valores, adquirir una educación emocional sin importar la edad. Hoy en día en redes sociales o medios de comunicación vemos más casos de desaparecidos y esto en una pequeña población de la NMJN. Nos está moviendo pensamientos y sentimientos. Pues sí, efectivamente es lamentablemente parte ya de nuestra cotidianidad y habrá que en un momento determinado pues hacer esfuerzos conjuntos de sensibilización, de concientización y de acciones para juntos atender esta y otras problemáticas. Carla Alejandra dice: buenas noches, profesor, un gusto saber de usted, espero verlo en la Nacional de Maestras Jardines de Niños, saludos. Y bien, nos comentaban algunos de los comentarios de quienes nos están acompañando en la transmisión. Muchas gracias, como siempre, por el amable favor de su presencia. Pues vamos finalmente, amigas y amigos, como de costumbre, a la sección hashtag agenda me canso ganso, en donde recorremos las actividades del presidente de la República en relación al ejercicio de gobierno. El día 5 de junio, en la conferencia de prensa, se decía: lo más importante es acabar con la corrupción y que haya justicia en México. Ese mismo día, por cierto, que se cumplían 10 años de la tragedia en la guardería ABC en el estado de Sonora, en donde lamentablemente 49 niños murieron quemados en una de las estancias infantiles que hoy el PAN sigue cínicamente defendiendo como alternativa para atender a este sector de la población, la primera infancia en nuestro país. Lo cierto es que ese modelo de subrogación dejó una tragedia, una de las tragedias del México contemporáneo más terribles de las que se tenga memoria. 49 niños muertos en donde deberían de ser atendidos en todas las mejores condiciones, más de 100 niños con secuelas de por vida por el incendio en el que estuvieron atrapados. En ese día fatídico 5 de junio de 2009 se cumplieron 10 años y pues hoy día hay un debate sobre las estancias infantiles. Lo cierto es que el gobierno de México tiene que garantizar la infraestructura y el personal altamente capacitado para atender a este sector vulnerable de la población y que nunca más se siga lucrando con el bienestar y con la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Nunca más un ABC. Por eso es importante revisar la situación de las estancias infantiles, porque a todas luces es un negocio de grupos políticos, de familias, en donde, por ejemplo, en el caso de ABC estuvo involucrado un familiar directo de Margarita Zavala y de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de la República, quien encubrió impunemente a esa persona familiar de Margarita Zavala, su esposa, y que hoy día goza de toda libertad cuando debería de estar en la cárcel junto con muchos otros responsables como el gobernador de Sonora en aquel entonces, Eduardo Burs, Daniel Caram, entonces director del Seguro Social del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, para que cuando escuchen sobre el debate de las estancias infantiles y lo preocupado que está el PAN, se acuerden que el PAN es cómplice y responsable de esa tragedia a través de su modelo de subrogación, de privatización de las estancias infantiles de este país, entregando en la vida, el bienestar de estos niños a intereses privados para lucrar con su seguridad y con su bienestar. Esa es la hipocresía de la derecha, esa es la hipocresía de la oposición de quinta.
Pues bueno, ese mismo día, cabe decirlo, se recibió a los padres de familia en una audiencia con el presidente para dar seguimiento al caso, atender la cuestión médica de quienes siguen con consecuencias sobre estos acontecimientos y también dar curso al castigo a los responsables. Nunca más ABC 5 de junio y nunca más impunidad por este tipo de acontecimientos. El 6 de junio en la conferencia de prensa se decía: no podemos fallarle al pueblo, no tenemos derecho a fallar en nada. El 7 de junio en la conferencia de prensa se decía: actuaremos con prudencia y firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Y aquí hay que decirlo a propios y extraños que se han rasgado las vestiduras por los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que el margen de negociación es muy estrecho. Si hemos venido de gobiernos que han abandonado el campo renunciando a la soberanía alimentaria, han entregado los recursos energéticos renunciando a la soberanía energética, han entregado y renunciado al desarrollo científico y tecnológico, con ello renunciando a la soberanía tecnológica. En ese sentido, el margen de negociación para el gobierno actual es muy estrecho y aún así se salió avante de este embate por parte del presidente de los Estados Unidos. El 7 de junio se decía en el viaje a la gira de trabajo por parte del presidente de la República, la fotografía en la cabina del avión que lo transportó en esta gira de trabajo, con una capitana, con una piloto de la aeronave. En este caso, el 8 de junio se agradecía el apoyo de todos los mexicanos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, y se anunciaba que el canciller mexicano Marcelo Ebrard daría más detalles de las negociaciones. El 8 de junio se señaló que en conversación telefónica con el presidente Donald Trump se le comentó que en Tijuana habría un evento en donde no se le levantaba el puño cerrado, sino la mano abierta y franca, esto en alusión a los acuerdos diplomáticos celebrados entre representantes de ambos gobiernos. Se reiteró la disposición de amistad, de diálogo y colaboración por el bien del pueblo mexicano y estadounidense. El 9 de junio, el acto de defensa a la dignidad nacional en favor de la amistad con Estados Unidos desde Tijuana, Baja California, con miles y miles de asistentes de aquella región del país, de otras regiones que fueron directamente a Tijuana para celebrar el acto, y también de mexicanos que cruzaron la frontera desde los Estados Unidos para acudir a este evento. El día 10 de junio, el día de ayer, en la conferencia de prensa se anunciaba que se contaba con el apoyo de quienes todavía luchan por la justicia y gobiernan con su ejemplo, en este caso relacionado con presidentes como el caso del presidente